la economía circular? Bueno, sabemos, ¿no?, aterrizado un poco en el lenguaje cotidiano, que al final es cómo reutilizar o cómo alargar la vida útil de las materias para poder utilizarlas y alargar esa vida, con el reciclaje, la reutilización, las alianzas. Pero ¿cómo explicaríais vosotros, en términos cotidianos, a una persona que no está en el día a día, qué es la economía circular en la empresa? Bueno, igual rompo el hielo para empezar la conversación. Realmente, yo creo que es importante, al pensar en qué es la economía circular, la dimensión del reto que supone la economía circular en sí, ¿no? Siempre se habla tradicionalmente, ¿no?, de que la economía era lineal, tú coges un recurso, ¿no?, lo explotas, haces un producto y ese producto lo tiras, ¿no? Y realmente, pues, la mera imagen de lineal a circular yo creo que es como muy gráfica de decir, oye, esto ya no va a ir así, ¿no? No va a ir así, pues por la escasez de recursos que hay. Pero sí que lo que plantea de fondo es un modelo económico totalmente nuevo, ¿no? No solo de producción, sino también de consumo. Entonces, a veces puede existir el riesgo, ¿no?, de quedarnos en algo como muy concretito de reciclar determinadas cosas, pero creo que es importante también, al hablar de economía circular, aunque ahora concretemos más, ¿no?, el tener esa visión global, ¿no? Decir, esto va de un cambio de modelo económico, ¿no? Y puestos a explicarlo de una manera sencilla, me viene a la cabeza un ejemplo del otro día que estuvimos hablando con una empresa y estábamos hablando del desperdicio de alimentos, ¿no?, que está en cierto modo relacionado con el tema de economía circular, ¿no? Casi la medida que daban era, vamos a pensar muy bien, ¿qué compramos? Vamos a comprar bien para aprovechar todo y vamos a diseñar los menús aprovechando lo que tengamos, ¿no? Entonces, es quizá una definición un poco extraña, ¿no?, pero creo que en cuanto a idea de decir, oye, ¿qué se puede utilizar de lo que tenemos, ¿no? Que se le puede dar un segundo uso y cómo vamos a conseguir realmente utilizar todo para usar menos recursos nuevos, ¿no? No sé si... Sí, al final, haciendo mucho hincapié en el ecodiseño, ¿no? Por ejemplo, a nivel de materiales, nosotros en nuestra centro de investigación, cuando diseñamos un material, un polímero, ya estamos pensando desde el principio ya en ese diseño, es decir, cómo es susceptible de reparación este material, cómo es susceptible de que sea reciclable ese material, de tal forma que no salga, digamos, de lo que es el ciclo de vida económico, ¿no? Es decir, que no se genere desperdicio, porque lo que se trata es de minimizar el desperdicio y una vez que lo has reparado, una vez que lo has reutilizado y has utilizado diversas formas de reciclaje, porque al final es también tener la sensación de que el residuo como tal no tiene por qué ser residuo, que puede ser recurso. Es decir, ¿cómo? Pues hay diferentes vías y una de ellas es el reciclaje químico, que te permite volver a lo que es la materia prima de origen, al monómero, y eso te genera la posibilidad, esa materia prima virgen, de generar nuevos productos de tal forma que evites el desperdicio y nuevamente pues a ese material al final tenga múltiples vías y usos, ¿no? Entonces, el ecodiseño para mí es fundamental. Pensar cuando diseñamos un modelo, un material, un servicio, un producto, pensar cómo se puede reparar, cómo se puede reciclar, de tal forma que alarguemos muchísimo la vida útil del material y evitemos el desperdicio, ¿no? Eso para mí es muy importante y bueno, creo que es clave pensar, pero como tú decías, efectivamente, estamos hablando de un modelo empresarial y también de consumo, ¿no? Ya la sociedad mismamente es intentar ir, que piense, ¿no? Al final, yo este pantalón que tengo, pero si lo puedo reparar, ¿por qué lo tengo que tirar? ¿No? Vamos a ver, voy a repararlo, ¿no? Es también generar también en las escuelas, a nivel de sociedad civil, una serie de concienciación de que, que tenemos que alargar la vida útil de los materiales, de los recursos, porque son, no son, son escasos, ¿no? Entonces, quizás ese consumo, ese consumo fast, digamos, de las cosas, de la moda, de los muebles, pues no, vamos a alargar la vida útil de los materiales, evitemos el desperdicio y una vez que tengamos ya no se pueda realmente hacer uso de él, pues busquemos vías de reciclaje. También es verdad que ahí tiene que haber mucha financiación para generar muchas plantas de reciclaje químico, por ejemplo, para poder conseguir las cotas de reciclaje que nos están pidiendo desde Europa, ¿no? Bueno, no me quiero extender, claro.
Hemos tocado muchos temas interesantes. Yo, antes de que Luis diga el ejemplo práctico que ellos aplican, por coger dos cosas que habéis dicho que yo creo que son súper interesantes. O sea, primero, efectivamente, contraponer la idea de la economía circular sobre la economía lineal. Eso, para entenderlo, me parece fundamental. Pero después, por esquematizar un poco lo que decías, yo creo que, en forma titular, ¿no? La economía circular es que no se generen residuos y que si se generan se pueden utilizar como recursos. Y ahí, en el que no se generen residuos, efectivamente, muchas veces se le olvida es el ecodiseño. O sea, cómo pensamos en lo que vamos a fabricar antes de fabricarlo para que, primero, una cosa que siempre se nos olvida es que sea lo más duradero posible, ¿no? Porque cuanto más dure, menos susceptibles de que se convierta en residuos. Si es una prenda, por ejemplo, que es muy fácil verlo en moda, ¿no? Pero una camiseta que dura 20 años es mejor que una muy barata que dura 6 meses, ¿no? Entonces, primero durabilidad y después, efectivamente, que cuando eso se convierta, inevitablemente se va a convertir en un residuo, se pueda, por un lado, reutilizar o se pueda reciclar. Y en reutilización está la reparación para reutilizarlo para el mismo uso o para distinto uso. Por ejemplo, en distinto uso, nosotros desde la Fundación Naturclima, en la que trabajaba antes, apoyábamos un proyecto de de economía circular de las baterías eléctricas del vehículo, las baterías del vehículo eléctrico. Y lo que nos pasaba ahí es que puedes coger baterías del vehículo eléctrico y si ya no sirve para su mismo uso de nuevo, incluso aunque lo repares, lo puedes utilizar después, imagínate, como batería para poder almacenar la energía de las placas fotovoltaicas, ¿no? Que es otro uso diferente, pero estás adaptando un elemento que servía para una cosa, pues para otra. Bueno, hay veces que igual no se puede utilizar, pero ahí ya es donde tienes que pensar bueno, pues vamos a reciclar, ¿no? Que siempre se habla de las 3 R's: reducir los residuos, reutilizar y reciclar, que es muy manido. Luego hay 7 R's, 8 R's, 16 R's, pero bueno, yo creo que esa es. Vale, a ver, yo desde el punto de vista de industria, de empresa, nosotros llevamos bastantes años ya en lo que es la economía circular y yo definiría la economía circular como revolución. Para nosotros, y creo que para toda empresa, es un cambio total del modelo de negocio, total, en el que te tienes que poner en cuestión absolutamente todas las certezas y todas las creencias que tienes anteriores. Es decir, anteriormente, pues es sencillo, compro materia prima, en nuestro caso una petroquímica, la transformo, la vendo y de ahí para adelante lo que pase, porque yo sigo comprando la petroquímica y además lo hago en unas máquinas especiales diseñadas para ello, que ahora ya no me van a servir. Entonces, para mí la base de todo es ser conscientes de que, bueno, pues nos va a cambiar la vida, nos va a sacar totalmente de la zona de confort, porque es una forma totalmente diferente de ver la empresa y de ver el negocio. Entonces, es fundamental el ecodiseño, totalmente de acuerdo. O sea, tenemos que cambiar la forma en la que diseñamos, en la que vemos el negocio, y nosotros en nuestro caso el ecodiseño pues lo tenemos en las 2 vías, ¿no? En primer lugar, tenemos el objetivo de reducir la dependencia que podemos tener de recursos fósiles en nuestro caso, es decir, utilizar cuanto más reciclado mejor, lo cual mejora la circularidad, pero con esa visión de circularidad al final es decir, tenemos que facilitar al siguiente eslabón o los siguientes eslabones de la cadena que realmente eso que yo estoy sacando al mercado pues realmente pueda volver a entrar en el círculo. Entonces, para mí es muy importante también el cálculo, ¿no? Es decir, cómo la gente puede decir, ¿tú eres circular, sí o no? Tú puedes decir sí, ¿y cómo lo sabes, no? Y para mí es clave, y es algo en lo que en Plastiaor estamos obsesionados, es el cálculo, medir. Ser riguroso. Ser riguroso y medir, pues al final, oye, yo puedo decir que soy circular, sí o no. Sí, nosotros tenemos una metodología que utilizamos en el cual, pues en el 2022 nuestra circularidad era del 17% y en el 2023 ha sido del 27%. Y trabajamos para que siga aumentando. Pero yo creo que en esta sociedad en la que estamos, que tanto hablamos de sostenibilidad y economía circular, para conseguir el rigor y para que las decisiones sean adecuadas, tenemos que tener datos. Porque de lo contrario, si no tenemos datos, al final pues estaremos en el greenwashing y respondiendo luego a la economía, a la sostenibilidad percibida, ¿no? Que es un término que habréis escuchado igual muchas veces, que es que la sociedad, pues por ejemplo en nuestro caso, la sociedad piensa que el plástico es malo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues darle a esa sociedad
pues productos en los cuales demostremos que es malo, ¿no? Sin tener ningún tipo de cálculo de huella ambiental, de huella de carbono. Cuando realmente lo que tenemos que buscar es la sostenibilidad real, es decir, aquella que digamos, oye, pues mira, esto es más real porque reducimos la huella de carbono, la huella ambiental en un X%, o no. Entonces, para mí es clave en esto que estamos hablando de tantas R's, y luego en las 3 R's, que ahora hay 11 R's, y yo creo que cogen el diccionario, buscan en la R y van buscando a ver qué más puedo añadir. Para mí es clave una R añadida, que es la R de reeducar. Es decir, las empresas podemos ser circulares, podemos tener los mejores centros de investigación, podemos tener las mejores consultoras, podemos tener... Pero al final, si no estamos concienciados, si la sociedad no está educada para darle una segunda vida, porque al final hay que darle segunda vida. El residuo, como bien ha dicho Idoia, al final estamos hablando del el residuo es un recurso. Y yo creo que los negocios y las tecnologías del futuro tienen que ir enfocadas a ver qué segunda vida le damos a los residuos, sean residuos plásticos, sean residuos de papel, sean residuos de construcción, sean residuos alimentarios, sean residuos lo que sea. Es decir, hay que darle una segunda vida. Y yo creo que la economía del futuro y la tecnología y la investigación tiene que ir orientada a esto. Sí, y múltiples vidas, porque el reciclaje químico te ofrece múltiples vidas. O sea, realmente no. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dices tú de la medición. Porque me viene el último Circularity Gap, el informe de este año, decía que el índice de circularidad mundial ha descendido. Ahora, eso sí, todo el mundo habla de ello. Es un poco lo que dices tú, ¿no? O sea, todo el mundo habla de economía circular, pero el índice de circularidad real ha descendido. Se pasó del 9 que era, ¿no? Al 7, al 7. Entonces dices, pues si ha bajado ese porcentaje, es importante medir, porque ¿qué es economía circular? Pues miramos, tengamos unos parámetros que realmente yo pueda justificar como empresa, como dice Luis, pues que efectivamente estoy en economía circular porque estos datos me avalan. Entonces, eso sí que es verdad que da para que da que pues pensar. Para medir hay que estandarizar también, ¿no? Sí.